de algo que aterroriza a mucha gente. Vamos a hablar, nada más y nada menos, de animales actuando como humanos. Nos ubiquemos en un principio. Imagínense que ustedes se casan como una persona, ¿ok? Y se deciden ir a vivir juntos a una casita. Ni muy ni muy, ¿ok? Bueno, a todo esto, el señor se va a trabajar como una tipo fábrica. Y esa fábrica queda como medio lejito, tipo no es que está en pleno centro, obviamente. Como trabajaba de guardia nocturno, al señor le tocaba hacer como rutina, no sé si dicen rutinas, pero ir a hacer como una vuelta así alrededor de toda la fábrica para ver qué onda, tipo que no se haya metido ningún rarito, ¿viste? Y en una de esas veces que fue, él jura que escuchó un... Él se dio la vuelta y no había nada. Decidió volver a la oficina donde estaba su otro amigo con el que hace guardia. Y juntos tenían que cenar, porque ya era medio de madrugada, pero recién iban a cenar. Y para ellos era rutina darle lo que sobraba de las comidas a los perritos que estaban cerca, tipo que como un medio descampado lo que estaba alrededor de la fábrica, y siempre habían como perritos. Ellos salieron para darle la comida y resulta que había un perro nuevo, un perro que ellos no conocían y que era como muy juguetón y así. Bueno, resulta que se pusieron a comer, o sea, le dieron de comida y se fueron otra vez a guardia. Todo normal. El señor va a su casa, después ya a la mañana, porque ya había terminado su turno, y vive con su esposa. A la noche siguiente, otra vez en su trabajo, el señor vuelve a hacer la guardia. Vuelve a hacer la rutina, tipo se va así por toda la fábrica, y ahora él jura que escuchó como si alguien como que rayara uno como de los, no sé cómo decirle, tarros o algo así, donde se almacenan cosas de la fábrica. Jura que lo escuchó. Pero esta vez no era solamente cosa de él y de estar en la oscuridad, y su amigo estaba haciendo la guardia con él. Y ambos lo habían escuchado. Después se van a cenar. Los dos juntitos se van a cenar. Y deciden ir a darle otra vez la comida a los perritos, lo que sobró de la comida, porque nunca se acababan todo. Pero, oh my god, no habían perritos. Los perritos a los que solían darle de comer, como nunca, faltaron. Los perritos siempre iban, porque viste, un perrito como vuelve a comer siempre vuelve. Pero ya no estaban. ¿Sabes qué estaban? El perrito nuevo. Era el único perrito que estaba ahí y movía su colita sentado esperando la comida. Los chicos dijeron que, o bueno, se lo habrán llevado, lo habrán visto a los perritos solitos y capaz alguien los adoptó. Pero cuando les tocaba hacer una guardia como del exterior, encontraron a los perritos con todas como las, no sé si dicen tripas, pero todos sus cosos comidos, las vísceras, afuera. A todos los perritos. El señor dijo, alguien los mató, acá hay alguien que no va a soportar perritos capaz. Y el señor dijo, bueno, el perrito este es el único que sobrevivió, porque es el nuevo. Y el señor dice, bueno, siguieron pasando los días, ya no estaban otros perritos y medio se sentía mal. Y también tenía como ese miedo de que me lo matan al otro, ¿viste? Y se terminó encariñando con el perrito. Cuestión que él dice, bueno, me lo voy a llevar a casa, porque mi esposa que también quiere una mascota y este perrito es re bonito, qué sé yo, y no quiero que lo mate. Cuando llegan a la casa, obviamente la esposa la recibe, el perrito dice, oh, qué bonito, bla, bla, bla. Y le hacen una cucha afuera de la casa, porque no eran de dejar entrar a las mascotas adentro. En la noche, tranqui, se van a dormir, pero ocurre algo. El señor, o mejor dicho, la señora, jura que escuchó las puertas abrirse. Y unos pasitos así. Pero la señora dice, nada, son cosas como, viste que en la noche siempre como que se escuchan ruidos raros porque son ruidos que siempre están, pero que no se escuchan en la mañana por todo el ruido. Al día siguiente, bueno, salen y le dan de comer al perrito, al guau. Ahora, resulta que cuando le llevan la comida, el perrito no come, sino que mira hacia adentro de la casa. Y los miraba a ellos. Y vos decís como esa mirada de dejarme pasar, ¿viste? El señor decía, no, está flasheando mal, no sé qué cosa, viste, muchas cosas de terror, qué sé yo, cosas así. Bueno, los días pasan. Y usualmente en la noche se solía escuchar de la puerta abrirse. La señora dice, nada que ver, estoy re flasheando, estoy re loca.
porque siempre pasaba también cuando el señor estaba trabajando. Resalta que llegó el día en el que le cambiaron el turno al señor. De trabajar de noche empezó a trabajar de día. Y fue esa vez que el que le escuchó no fue la señora, fue el señor. Porque la señora ya se había acostumbrado a ese ruido. Entonces, ya cuando lo escuchaban, literalmente pensaba, no es nada que ve el viento. Y se dormía. Sí. Pero el señor dice, el viento esto no te hace. Esto... Esto no se escuchaba antes, dice el señor. Entonces bajó. Y no vio nada, increíblemente. Lo único que vio fue la puerta abierta y el perrito en la cucha. Y el señor dice, el perrito no ladra. Sí. Y el señor piensa, no, capaz es el viento, porque si no el perrito ladraría. Y el perrito, le damos de comer, lo tratamos bien, entonces no debería cuidar, dice. Y el señor nada más cierra la puerta y se va a dormir. Al día siguiente, el perrito está sentado literalmente al frente de la puerta. Así tipo abre la puerta y el perrito está sentado afuera mirando a la puerta. El señor dice, está esperando que le dé de comer. Como normalmente pasaba, pero antes no hacía eso. Y yo capaz se le hizo costumbre, decía el perrito. Pero había algo raro. ¿Viste cuando vos ves algo y decís, acá hay algo raro? El señor tenía ese presentimiento. Cuando lo veía no era la misma sensación que cuando lo vio por primera vez. Es como si viera algo dentro de los ojos del perrito que nadie más veía. Entonces le dejó la comida y se dio vuelta para irse, para volver a meterse en la casa. Acá se detuvo él, porque juró que escuchó una voz que decía, Déjame entrar. Él se dio a la vuelta y no había nadie. Solo estaba el perrito, que lo miraba con la cola moviéndose de un lado para el otro. El señor se dio de nuevo a la vuelta y dijo, estoy flasheando. Cuando estaba por cerrar la puerta, escuchó otra vez un susurro que decía, ¿Me oíste? Déjame entrar. Él cerró la puerta diciendo, estoy cayendo en esquizofrenia. Pero cuando cerró la puerta, él vio claramente cómo la manija se giraba para abrirse. Pero cuando la abrió otra vez a la puerta, solo estaba el perrito moviendo su cola en la misma posición desde que habían salido al patio por ese día. Y bueno, cerró la puerta y echó llave por las dos. Esa noche ocurrió algo que iba a cambiar todo, porque la esposa no le creía lo que él le había contado, claramente. Pero en la noche se escuchaba las garras del perrito queriendo... ¿Viste cuando el perrito rascan para entrar? Sí, era algo que antes el perrito nunca había hecho. Y abrió la puerta y ahí estaba el perrito queriendo entrar. El señor dice, ¿pero qué está pasando si antes no hacía eso? Y él dijo, capaz le está haciendo frío, porque era un día frío. Así que le puso una mantita en la cucha. Hijo, lo acostó ahí, como lo arropó bien. Y se fue otra vez y echó llave de nuevo. Pero esta vez se no escuchaba el de alguien queriendo entrar. Esta vez se escuchaba como el azotar, por así decir, de la puerta cuando está con llave, pero alguien quiere forzarla. Y bajó porque dijo, acá hay un ladrón. Entonces el señor baja con un tipo muy yankee, o sea, la historia es yankee, ¿no? Baja con un tipo bate, viste que allá todos tienen bate por alguna razón. Sí. Bueno, él baja con eso. Abre la puerta y solo ve el perrito, pero el perrito en dos patas, en la posición de como si hubiera estado rascando la puerta. Y dice, no, como que le medio reta y cierra la puerta otra vez. Pero cuando estaba por subir a su habitación, escucha la puerta abrirse. Sí. Y él gira y no había nada. Ni siquiera el perrito estaba ahí. Y dice, capaz no le eché llave, capaz porque que tengo sueño, decía él, ¿viste? Y volvió a cerrar la puerta y se aseguró de echar llave. Y se subió de nuevo a la pieza. Y estaba a punto de volverse a dormir cuando escuchó la puerta abrirse de un azote. Y los pasos. Esos pasos no subían a la habitación. Se quedaron abajo. La señora claramente escuchó la puerta abrirse. Y se asustó. Y el señor dijo, pará, quédate acá, llama a la policía, voy yo. Sí. El señor volvió a bajar, despacito, las escaleras. Mientras bajaba, él, por la única luz que siempre dejaban prendida, que era la lámpara que estaba en el living, veía la sombra.
una sombra que parecía estar sentada en el sillón. Una sombra que tenía cola y se movía de un lado para el otro. El señor llegó al bajo de la escalera y se asomó para ver qué había en el living, quién estaba ahí. Y cuando enfocó los ojos, se quedó tieso. No era un perrito lo que estaba ahí. Era un humano o algo con el tamaño de un humano, pero con la figura de su perrito, con el perrito de la familia, que estaba sentado en el sillón, mirando la tele apagada. No hacía nada, solo movía la cola. El señor estaba en shock. Pero antes de que él pudiera hacer algo, el perrito, o lo que él pensaba que era su perrito, giró la cabeza. Y lo único que dijo fue: Yo quería entrar. Se quedaron mirándose fijamente. Ninguno decía nada. Uno por miedo y otro porque era algo que no era normal. Pero lo que ellos no escucharon o no tuvieron en cuenta es que vieron otros pasos bajando de la escalera. Apurados. La esposa del señor bajó rápido la escalera y dobló rápido hacia el living para ver qué pasaba. Cuando apenas vio lo que estaba sentado en su sillón, pegó un grito. El perro, cuando escuchó el grito, rápidamente tomó su forma de perro y corrió hacia ellos. Pero había algo raro, no era una forma de perro normal a la que estaban acostumbrados. No sé, sus ojos eran ojos de humano. Y dime tú qué piensas de estos perros, comportamiento raro. Y su boca hablaba. Le decía Cállense. y que dijeran lo último que escucharían para siempre. Se abalanzó hacia ellos y el esposo reaccionó rápidamente. Era una pelea que no era de un humano contra un perro, era de un humano contra un humano, porque la fuerza que tenía el animal era increíble. El señor, en un ataque de desesperación al ver que iba a perder porque el perro le iba a morder el cuello, lo agarró del collar y lo tiró hacia atrás. Lo tiró tan fuerte hacia atrás que chocó contra uno de los muebles que tenía y se le cayeron cosas encima. Rápidamente llegaron los vecinos, alertados por el grito que habían escuchado y por los ruidos de que se caían cosas. Dicen que tocaban la puerta para que los dejen entrar, pero entre el shock y entre el que uno seguía atento a la pelea, nadie hacía nada. La cosa cambió cuando llegó la policía, que la policía entró directamente, porque los vecinos creían que el esposo quería matar a la mujer. La policía entró, irrumpió, y lo que vieron fue desconcertante, porque el perro sí había logrado morder al hombre, y sí, estaba perdiendo sangre. Pero apenas entró la policía, el perro salió corriendo. Dicen que desde ahí nunca más lo volvieron a ver, o bueno, no lo habían vuelto a ver. Pero un día regresó, y no estaba el esposo. La mujer había salido a comprar, y regresó después de hacer las compras, cuando sintió un ruido en el patio. Un ruido que antes era normal, pero que ya no debería. El ruido de 4 patitas corriendo de un lado para el otro. Y juraba que pateaba el plato de comida que yo tenía, que le habían puesto antes. Cuando la mujer salió, lo vio al perrito. El perrito le dijo: Volví. y ella simplemente se desmayó. El señor llegó después y encontró a su esposa medio muerta casi. Pero increíblemente el perrito no la había dañado, simplemente la había dejado ahí. Ella le contó y el esposo le creyó, obviamente. Y contactaron a la hermana de la esposa, que es alguien que hace magia y todo eso. La hermana le dijo: yo le voy a limpiar de esa cosa. Y hizo ahí un kikirimichi raro, ¿viste? El perro no lo volvieron a ver, pero la hermana tampoco. Dicen que en el funeral de la hermana había una foto que ella nunca había visto con la hermana. Y era la hermana diciendo que había adoptado un perrito. Un perrito que no era el que ellos conocían, pero que tenía la misma mirada. Y lo peor, en el funeral estaba el perrito.
La esposa no lo vio, por suerte, pero el esposo sí. Sí. Y el esposo lo miró. Y él juraba que cada segundo que lo veía, el perrito también se hacía más grande. Cuando se iba a ir, ya para irse con su esposa, él escuchó un susurro. Uno que dijo: ¿Por qué no me dejaste entrar? algunos dicen que el perrito los sigue atormentando a ellos. Pero, en la zona donde ellos viven, dicen que aquellos vecinos que llegaron rápidamente, los que estaban justo al lado, también habían visto al perro medio humano. Y de hecho, no es casualidad que después de ese incidente, varios, por alguna razón, empezaron a adoptar muchos perritos, que parecían muy tiernos de día, pero que de noche tienen una mirada rara, una que la esposa ya conocía.